Buenos días, mi nombre es Luis, mi número de carnet 2006-14097. Yo les voy a hablar sobre la consulta popular sobre el diferendo territorial insular y marítimo entre Guatemala y Belice, llevada a cabo en Guatemala el 15 de abril del 2018. En este momento voy a intentar analizar sobre el contexto en el cual se desarrolla esta consulta, si es el ideal para llevarse a cabo o fue el ideal para llevarse a cabo en Guatemala durante esta fecha, y adicional si cumple con los requisitos necesarios para que el dictamen de la Corte Internacional de Justicia sea el favorable para Guatemala. Para poder entender qué nos llevó a este punto de la consulta popular a ambos países, tenemos que retroceder por más de 160 años. 160 años que es la fecha aproximada en la que se origina los inconvenientes por este referéndum. Empezaremos por el año de 1783. En el año de 1783, la corona española le cede a Gran Bretaña en ese entonces el territorio del lado norte de Belice, parte del territorio del lado norte, en concesión. Esta palabra de concesión es muy importante porque nunca se le entrega en propiedad la tierra, sino que simplemente se le brinda en concesión para que ellos puedan explotar el palo de tinte. ¿Por qué se lo brindó la corona española a Inglaterra? Era simplemente porque los piratas ingleses estaban asaltando los barcos españoles que trasladaban el oro del Nuevo Mundo a la corona española. Entonces, para evitar estos atracos, ellos decidieron entregarles este terreno, pues para que pudieran explotar y obtener ganancias a través de la explotación del palo de tinte. En 1786 ocurre la segunda concesión. A través de esta concesión les entregan otra parte del territorio de lo que hoy conocemos como Belice. Nuevamente mencionamos como concesión para que ellos continúen con la explotación de las maderas. En 1821, durante la independencia de Guatemala, Inglaterra aprovecha para correrse hasta lo que hoy conocemos como el río Sarstum. Cuando ellos se corren hasta este río, aprovechando la independencia, lo hacen pues básicamente porque Guatemala era una nación nueva, la cual no los iba a confrontar por ese territorio en ese momento, ¿verdad? Porque no contaba con las capacidades necesarias para poder realizarlo. En 1859, Guatemala, con el fin de resolver este conflicto, se firma el Tratado Aycinena-Huayque. A través de este tratado, pues Guatemala lo que realiza es un convenio para que Inglaterra realizara una carretera que conectara ambos países y Guatemala con el océano, y de esta manera, a cambio de esta carretera, les iban a entregar lo que se encuentra actualmente entre el río Sarstum y el río Sibún. Debido a que los ingleses pues no cumplieron con esta parte, Guatemala decide demandarlos en 1945 en el gobierno de Arévalo. Guatemala demanda a los ingleses por no cumplir este tratado, y por lo cual Guatemala da el tratado como inválido. Los ingleses no estuvieron de acuerdo con la resolución o con el reclamo de Guatemala, alegando que nunca Guatemala había exigido pues el cumplimiento del mismo, por lo cual el mismo había quedado inválido. En 1991, durante el gobierno de Serrano Elías pues decide reconocer dos de los tres elementos que son importantes para que el territorio de Belice o el estado de Belice exista como sí. Estos son la autodeterminación de los pueblos o del pueblo beliceño a ser beliceño, es decir, reconoce que ese pueblo no es guatemalteco, y aparte reconoce el gobierno, nunca reconoce el territorio porque pues el territorio continúa estando en disputa. En el 2008, durante el gobierno de Álvaro Colón, se firma un acuerdo especial. Este acuerdo especial lo que realizaba, pues básicamente es que tuvo una modificación del protocolo en el 2015. Básicamente es que ambas partes convienen llevar a cabo el caso ante la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Entonces, ya que ambas partes están de acuerdo, es que se celebran las consultas populares. Para resolver este conflicto habían tres opciones. Una era la negociación directa, que Guatemala lo intentó pero nunca fructificó. La otra era que un tercero
pudiera el arbitraje, ese es el nombre correcto, que un tercero pudiera decidir sobre ese territorio. A ninguna de las dos partes le interesó nunca esto. Y por último, acudir a la Corte Internacional de Justicia. Es por ese motivo que el 15 de abril de este año se llevó a cabo esta consulta popular. Vamos a analizar los dos puntos, uno que está a favor y otro que está en contra de la consulta popular. El que está a favor pues básicamente todos los que la promovieron, ¿verdad? Los que organizaron la consulta popular y los que argumentan que es necesario ya resolver el conflicto, es decir, ellos apuestan por el sí. Aparte de la consulta popular, promovieron el sí con tal de que ya se resolviera este conflicto. En lo personal, yo estoy a favor de cierta parte de esta postura. ¿Por qué? Porque un conflicto que lleva ya más de 160 años, que ha ocasionado tantas muertes en la zona de adyacencia, y aparte un conflicto que impide el desarrollo ideal entre dos países que comparten fronteras, desarrollo económico, el desarrollo político, negociaciones. Belice solamente tiene 2 acuerdos internacionales, uno es con el CARICOM y otro es con Guatemala. El de Guatemala, por obvias razones, nunca se ha desarrollado y estamos perdiendo una gran cantidad de dinero por no aprovechar, pues, negociar con un país hermano como es Belice. Entonces, en base a esta postura, estoy en parte a favor. En la parte que no estoy a favor, lo vamos a ver más adelante, y va relacionada también con la otra postura, los que están en contra. Los que están en contra es principalmente por el gasto que conlleva o que conllevó la ejecución de esta consulta, para lo cual se le entregaron al Tribunal Supremo Electoral 300 millones de quetzales. Esta postura argumenta que Guatemala actualmente pues tiene otras necesidades y son obvias para todos, ¿verdad? Necesidades como salud, educación, carreteras, seguridad, etcétera, ¿verdad? Es decir, es el país de las necesidades, necesitamos de todo y vamos a gastar 300 millones en una consulta. Entonces mi análisis es el siguiente en base a estas dos posturas. Como ya les mencionaba, yo considero que sí era importante sí es importante resolver el conflicto, pero si esperamos 160 años, no veo o no encuentro la necesidad de que precisamente se tuviera que hacer en el 2018 con esta urgencia. Si ustedes se dan cuenta, de un momento para otro surgió lo de la consulta, su ejecución, el dinero, pues que todos sabíamos cuánto aproximadamente se iba a utilizar para la ejecución de la misma. Yo considero que esta fue una artimaña del gobierno de Jimmy Morales, una artimaña pues para distraer a la población. Tomemos en cuenta de que se estaban llevando a cabo marchas para su destitución, ¿verdad? Para el golpe de estado al gobierno. También estaban saliendo a la luz pues muchos actos de corrupción de su gobierno, del propio Jimmy Morales, en la compra de artículos pues que excedían lo que para un guatemalteco común podría considerarse como normal, unos lentes de unas cantidades de dinero pues que en general un guatemalteco podemos decir de a pie nunca va a tener la capacidad de poderlo adquirir, y el presidente se estaba dando ciertos lujos y la población estaba notando lo mismo. Entonces considero que para el presidente fue como que podemos decir un escudo ideal para unir a toda la población contra un enemigo en común, lo vamos a llamar así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces peleamos nuestro territorio, recuperemos nuestro territorio, olvidémonos de los demás y enfoquémonos en esto. Pues Jimmy Morales en este lapso también destituyó a la fiscal, ¿verdad? En la fiscal Telma Aldana. Entonces fueron varias circunstancias para lo cual yo en lo personal considero que Jimmy Morales solamente lo utilizó pues como un escudo para su gobierno y para que él pudiera terminar su gestión el próximo año. Y ahí vamos al segundo punto. Si el próximo año hay elecciones generales para lo cual el gobierno pues ya tiene un presupuesto destinado cada 4 años, ¿por qué no se podía incluir una boleta donde el guatemalteco votara si estaba a favor o en contra de la consulta dentro de estas elecciones? ¿Por qué obligatoriamente este año? ¿Por qué obligatoriamente invertir esta cantidad de dinero cuando bien se pudo haber realizado el próximo año? Entonces, como lo podemos notar, es
muy pues contradictorio, ¿verdad? Es contradictorio que se hable de un conflicto que no se ha resuelto en tantos años y que se pretenda resolver de la noche a la mañana. Belice, como ya lo oficializaron, estaría realizando su consulta popular el próximo año. En base a los argumentos que tienen los beliceños para pues, resolver su consulta, es el iuti procedit, ¿verdad? Ellos consideran de que si el territorio ellos lo han ocupado durante tanto tiempo, entonces ellos tienen el derecho de continuar sobre ese territorio, ¿verdad? Es decir, que les pertenece. Como poseíste, continuarás poseyendo, ¿verdad? Entonces, este es su argumento. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, ellos no tienen ninguna escritura, ningún documento que les respalde la posesión de este documento, la posesión de este territorio. Lo único que tienen, pues básicamente, son las concesiones que España o la corona española le entregó en su momento. Concesiones que, como ya le explicábamos, en ningún momento se le estaba entregando el territorio, se le estaba cediendo el territorio permanentemente. Un punto importante que cuando el gobierno de Arévalo, el gobierno revolucionario en el 45, también llevó a cabo, intentó llevar a cabo esta consulta popular, es algo que él incluyó dentro del tratado para poder llevar a cabo esta consulta. Algo que se le denomina conforme a lo equitativo, o lo bueno, se los menciono en español porque es algo complicada la pronunciación en latín. ¿En qué consiste esto? En que él le pide a la Corte Internacional de Justicia que su resolución sea conforme a lo equitativo y lo bueno, es decir, que sea justa, ¿verdad? Pero en el actual acuerdo que se realizó en el 2008 durante el gobierno de Álvaro Colón, ellos en el acuerdo especial, ellos no incluyeron esta parte. Entonces la Corte se basará al principio de jurisprudencia. Este principio está muy influenciado por Gran Bretaña, ¿verdad? Que actualmente es únicamente Inglaterra. Pero Gran Bretaña, como ya conocemos, tiene un papel bien importante dentro de la ONU, dentro del Consejo de Seguridad, y aparte una influencia muy importante sobre el resto de países que integran la organización. Entonces, muchos analistas consideran que no haber incluido que este estatuto sea la base sobre la cual se resuelve el conflicto podría generar una resolución no muy favorable para Guatemala, ¿verdad? Son cuestiones o detalles que pues, los gobernantes no consideran y que en su momento podría ocasionar la afectación para el conflicto en Guatemala. Entonces, esto sería mi análisis, esto es de mi parte lo que podría deducir en base a la consulta. En resumen, que simplemente fue una artimaña del gobierno para realizarla en este año y pues no sabemos en sí si los fondos fueron utilizados de manera transparente, que por los antecedentes del gobierno tampoco podríamos garantizarlos y que sobre todo consideramos no se brindaron podemos decir, no se completaron los requisitos necesarios para que Guatemala pudiera ir con todas sus armas a garantizar de que el conflicto se pudiera resolver favorablemente. Les agradezco su atención, que tengan una feliz tarde.